Juan escribió el Evangelio para explicarnos algo en torno a Jesús, para desenredarnos, pienso yo, el mismo Apocalipsis que había escrito antes, que en realidad es revelar a Jesús. Nos vamos a meter en el milagro de Jesús que ocurre al final de esos 7 días. Entre tanto que el día dura, la noche viene. ¿De qué está hablando? Dígame usted, vaya respondiendo. Tenemos la palabra obra o trabajo, porque ahí dice cuando nadie puede trabajar, de noche, ¿no? Dice obra, día y noche. ¿Qué día se le viene? Porque esto es una señal. Juan se está colgando de esa señal y nos está tratando de expresar lo que ya sabes que está escrito y lo está haciendo una realidad en Cristo. ¿Cuándo no se trabaja? En la noche. En el sábado se trabaja. Miren cómo eso es una irrupción en la mente del judío tremenda. Estas son palabras profundas. Vamos a ver cómo se siguen desenredando. No se olviden, cuando el Señor no está, ¿quién viene? Tinieblas, oscuridad. Y no se hacen las obras del Padre. Querido Dios, gracias siempre te damos porque tú nos das oportunidades, porque podemos reunirnos y podemos conversar de tu palabra, de lo que tú has hecho, de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este tema es la segunda parte del último tema que hicimos de la serie El Reino de los Cielos. Los que han seguido la serie, estamos viendo una serie de temas relacionadas con lo que hizo Jesús, ya con los evangelios, y cómo Él va mostrando paso a paso cómo es el reino. Y estamos en una etapa estudiando el libro de Juan. Si ustedes han notado, ya vamos en el capítulo 9. Hemos ido prácticamente desde el principio en el libro de Juan y vamos moviéndonos a través del libro de Juan y nos vamos moviendo en el apóstol Pablo también, en algunos textos y en algunos casos en el Antiguo Testamento. Pero el tema central está basado en esta etapa en el libro de Juan. Hemos visto paso a paso cómo Juan va desenredando, va explicando a través de elementos y símbolos. El libro de Juan es un libro exquisito, es quizás mi libro favorito. Analizar la mente de Juan al tratar de escribir él y uno ir viendo todos los detalles y cómo Juan va poniendo atención a todo y está utilizando todos los elementos para contarnos una realidad en una historia, se vuelve fascinante. Juan no escribió un evangelio para solo hablar de la vida de Cristo. Juan escribió el evangelio para explicarnos algo en torno a Jesús, para desenredarnos, pienso yo, el mismo Apocalipsis que había escrito antes, que en realidad es revelar a Jesús. Entonces, vamos a ir tratando de meternos siempre en la mente del escritor, en la mente de Juan, y a veces nos vamos a detener en 2 líneas y 3 líneas y ver qué realmente es lo que nos quiere decir. Entendiendo el contexto, Juan va relatando su evangelio a través de 7 señales, que son 7 milagros. Entonces vamos a ir viendo paso a paso estos eventos y cómo y por qué razón Juan los utiliza para explicarlo. En el tema anterior habíamos visto el momento de la fiesta de Sucot o la fiesta de los tabernáculos, el suceso de la sanación de un hombre, de un joven, ocurre al final de esta festividad. En el tema anterior habíamos visto algo respecto a la cultura en torno a esta festividad. Habíamos visto algo también de geografía, habíamos visto Siloé, el estanque de Siloé. En esta fiesta de 7 días habían 2 sábados, uno al principio y había uno al final de los 7 días. El último era quizás el más importante, donde se hacía una ceremonia,
donde había un sacerdote que iba, tomaba agua de la fuente de Siloé, iba donde estaba el atrio y en el altar lo vertía en la tierra, esa agua. Era una procesión, era un momento simbólico y era como de los 2 sábados que correspondían a esta festividad de 7 días, el primero y el último. Ese último donde se hacía ese evento era como el broche de oro. Ahora, ¿qué vamos a ver? Nos vamos a meter en el milagro de Jesús que ocurre al final de esos 7 días. En ese milagro vamos a ver los detalles. Lo habíamos tocado la vez anterior, pero muy superficial para lograr terminar en un tiempo adecuado. Pero ahora nos vamos a concentrar solo en ese milagro y vamos a ver lo que Juan nos quiere explicar en detalle en cada uno de los elementos de ese milagro. Esto está en el capítulo 9 del verso 1 al 5. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ese es el milagro. Esto ocurre al final de esos 7 días. Así que pongamos atención. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de siempre. O sea, siempre había estado ciego de nacimiento. Y le preguntan a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién hizo el pecado? ¿O quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Porque nosotros sabemos que el pensamiento del judío era que todo lo que, lo que te ocurre es consecuencia de lo bueno o lo malo que hiciste. Si tienes una enfermedad, alguien tiene que haber pecado para tú haber heredado esa enfermedad. Podemos especular muchas cosas. Y el Señor responde, no guarda relación con eso, les dice. No es que pecó ni este ni sus padres. Él no está ciego por pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo no sé si ustedes alguna vez le han hecho la pregunta, ¿por qué Dios pone un árbol de la ciencia del bien y del mal en el Edén, por ejemplo, sabiendo que el hombre va a pecar? ¿O por qué Dios hace esto sabiendo que iba a ocurrir aquello? ¿O por qué el Señor toma estas decisiones si al final todos mueren? ¿Cuál es la razón? Y a veces uno no entiende cómo explicar. Como preguntas más actuales, ¿por qué se mueren tantos niños en algunos países? Porque hay una guerra en donde todos mueren y esa guerra aún no se acaba y lleva 1 año esa guerra o 2 años y no se acaba. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Y esta pregunta en cierta medida nos ayuda a entender cuál es el objetivo del Señor o por qué pasan cosas. Eso es muy difícil explicar eso. El Señor dice para que sus obras se manifiesten. La pregunta clave sería, ¿cuáles obras tienen que manifestarse en el ciego? Y el Señor dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Ahora está explicando. Son las cosas que el Padre me ha encargado para yo hacer. Entre tanto que el día dura, la noche viene. ¿De qué está hablando? La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. ¿Alguien puede decirme de qué está hablando? ¿Qué es el día? ¿Qué es la noche? De hecho, haré otra pregunta. Cuando usted ve la frase día y noche o noche y día, ¿qué se le viene a la mente? La ¿Alguien que... creación. Muy bien. No nos olvidemos que nos está hablando Juan. ¿Se acuerdan cuando le dije que teníamos que entrar en la mente del que está escribiendo? Conoce la historia, está utilizando la historia para expresarnos algo. Miren, obras. Dígame usted, vaya respondiendo. Tenemos la palabra obra o trabajo, porque ahí dice cuando nadie puede trabajar, la noche, ¿no? Dice obra, día y noche. ¿Qué día se le viene? Sábado, ¿no? ¡Wow! ¿Qué día era este evento? Sábado. Sábado. Era el 7.º día de la serie de 7 días de la fiesta de Sukkot. Era el sábado importante. Juan está tomando elementos conocidos de ellos y les está hablando en ese lenguaje. Ahora, es lo que Juan está tomando, pero estas son palabras de Jesús directas. El Señor está diciendo algo. La mente del escritor te está llevando a la creación. Pero miren cómo lo dice, porque Dios como que lo decodifica de otra manera. Miren lo que dice Jesús. Hay día y noche, ¿no? Eso lo está diciendo. Entre tanto que el día dura, la noche viene. Pero ¿cómo parte ese día? ¿Con día o con noche? El que está expresando el verso 4. Parte con día. Dice día primero y después noche viene. En la creación, ¿cómo parten los días? De noche, de tarde, ¿no? Ah, es tarde, sí, Era, sí. Claro. Tarde y mañana. Era lo contrario. Es lo contrario, sí. Exacto. Entonces, tenemos, y fue la tarde y la mañana un día. El Señor lo está invirtiendo. Dice que ese día es parte con día. Si usted toma la creación, porque la creación es como un poema, como está escrito, es un poema, se parece a un salmo, donde empieza a repetir, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y parece un poema todo eso, y llega al 7.º día, usted se da cuenta que el 7.º día, en Génesis 2, no parte con noche.
El texto dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y la palabra día sale 3 veces en ese párrafo. Entonces, en el día séptimo la obra que hizo, lo reposó el día y bendijo el día. Entonces, tú lees todo esto que está alrededor y vas viendo tarde y mañana, y ves que en el séptimo día no dice ni tarde ni mañana, dice día solamente. O sea, es el día que es solo día. No hubo tarde, porque esto es una señal. Juan se está colgando de esa señal y nos está tratando de expresar lo que ya sabes que está escrito y lo está haciendo una realidad en Cristo. Mira, dice, ¿qué hace Dios en el verso 4 aquí? En el día, ¿qué hace? Obras. ¿Qué ocurre en Génesis? ¿Qué hace el Señor? ¿Hace obra? Descansa. Descansa. Lo está invirtiendo. ¿Lo ven? El Señor dice en Juan 9:4, dice que en el día Él hace obras. Pero en Génesis dice que no, que descansa. ¿Qué cambió? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué le está destrabando? Cambia las obras por el descanso. Exacto, o sea, el Señor no descansa, le está diciendo, obras de Dios, dice el verso 3 acá arriba, se manifiestan en Él, para que las obras del Padre se manifiesten en ese hombre. Y me es necesario hacer las obras del que me envió, o sea, son las obras del Padre. El Padre no descansa, el Padre trabaja. Y dice que viene una noche cuando ahora nadie podrá trabajar. Cuando no se trabaja, en la noche. En el sábado se trabaja. Miren cómo eso es una irrupción en la mente del judío tremenda, porque ellos pensaban todo lo contrario, o usted pensaba todo lo contrario. Miren lo que dice. Hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene. ¿Qué está diciendo el Señor ahora? ¿Qué es lo que viene después del día, la noche? ¿Pero qué es eso? ¿A qué se está refiriendo? ¿Y por qué dice que en esa noche nadie puede trabajar? Ahora, el 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, Él es la luz, Él es el que hace que el día sea día, porque Él es el que alumbra. ¿Cuándo viene la noche entonces? Cuando él ya no estaba, cuando ya no iba a estar. Cuando Él ya no está. Ahora me entienden por qué el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Porque Él ya no está. Él brilla en nosotros, a través de nosotros, o a través de todo aquel que cree en Él. ¿Usted cree en el Señor? El Señor brilla a través de usted. Ahora, dice que nadie puede trabajar. Hay un día, es el Señor. El Señor está presente. Viene la noche, nadie puede trabajar. Viene la oscuridad, nadie puede obrar. En el día sí se obra. ¿Cuáles obras? Las obras del Padre, las que Él me envió, no las propias, las de Él. Estas son palabras profundas. Vamos a ver cómo se siguen desenredando. No se olviden, cuando el Señor no está, ¿quién viene? Tinieblas, oscuridad. Y no se hacen las obras del Padre. Hay mucho simbolismo acá. Seguimos. Entonces, dicho esto, ¿qué hace el Señor? Escupe la tierra, hace lodo, hace un barro, le unta el lodo en los ojos del ciego y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Barro, lodo. La palabra es la G4081, que es lodo. Se la unta en los ojos del ciego. La vez anterior, en el tema anterior, habíamos visto cómo el barro, lo dice el Antiguo Testamento más de una ocasión, que el barro es el ser humano. El Señor nos hizo, poniéndolo en el contexto de la creación, lo habíamos visto. Venía diciendo eso el Señor, ¿no? El día, la noche, las obras, nos llevó a ese punto. Ahora nos lleva al punto de la creación del hombre y toma barro. O sea, el hombre fue hecho del polvo, del barro. Y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. La palabra Siloé significa enviado. Lo manda a lavarse donde el enviado. Todo es un símbolo. No nos olvidemos que ese séptimo día de esa festividad se tomaba agua de la fuente de Siloé y se llevaba en una procesión con el sacerdote al santuario. ¿Por qué se hacía eso? Porque esto de que de Jerusalén salían aguas vivas, que está escrito, era el pensamiento que ellos tenían. Entonces usaban ese símbolo, tomaban el agua, la vertían ahí, porque estas son las aguas vivas que vienen de Jerusalén. Es como ellos lo veían. Nosotros hoy entendemos otra cosa a través de eso. Las aguas salutíferas de Ezequiel 47. Ahora, el Señor está utilizando los mismos elementos. Hay un barro, el barro somos nosotros, y le manda a sacarse el barro, pero a la fuente. Desde el principio, cuando empezamos a estudiar el reino de los cielos a través de Juan, vimos cómo Juan toma los elementos
de el agua y del espíritu. Dos elementos importantes, que de hecho fue la frase que le dice a Nicodemo, que si no naces del agua y del espíritu no puedes ver el reino. Y entendimos que espíritu no se refería a Espíritus Santos. Vuelva atrás si no lo ha visto y vea el tema del encuentro de Jesús y Nicodemo. El espíritu es Él, porque el texto originalmente dice solo viento. Y el Señor le dice, el viento sopla. No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, pero sí oyes su sonido. Tú, Nicodemo, no me reconoces como Dios, porque me llamaste maestro. No sabes quién soy, no sabes de dónde vengo, no sabes a dónde voy, pero del viento oyes su sonido, y de mí ves las obras, y no crees. El viento es Él, es Cristo. Él es el viento. Y ahora quieres que yo te revele las cosas espirituales, no me entiendes lo que es nacer de nuevo, y quieres que te revele las cosas del cielo. Y el Señor se las empieza a revelar. Y le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le está diciendo que Él viene del Padre y le está diciendo que Él va a la cruz. Le está revelando todos los detalles acerca del Hijo, acerca de Él mismo. Ahora tenemos los mismos elementos. Nicodemo había ido de noche a ver a Cristo. ¿Qué tenemos? Tenemos el día con Cristo, tenemos la noche viene, tenemos el agua. Los mismos elementos. Juan está utilizando los mismos elementos que va capítulo tras capítulo y lo está poniendo en su historia, en esta historia. Por eso eligió con pinzas los 7 milagros o 7 señales de Cristo para armar su libro. Entonces lo envía, este hombre se lava del barro de los ojos y regresa. La palabra lodo es la G4081, que es veloz, sale 5 veces en Juan y una vez en Romanos y no sale en el resto del Nuevo Testamento. O sea, 5 veces la menciona Juan y solamente una Pablo en toda la Biblia. Y las 5 veces que la menciona Juan, la menciona en esta historia. Y la de Romanos, ¿quieren verla? La elección de Israel. Si usted tiene tiempo, agarre el capítulo de Romanos, el 9, y léalo completo. Yo le voy a leer desde el 8 para poder ponerlos en contexto. Léalo completo y es tremendo. Cuesta, en cierta medida, comprenderlo, pero lo vamos a desenredar. Pablo está hablando de él, ojalá, dice, yo fuera anatema, dice. Eso es lo que viene diciendo. O sea, ojalá yo fuese maldito porque vengo de sangre judía y nosotros ponemos la ley delante, dice Pablo. Venimos de Moisés, ponemos la ley delante. Ojalá yo fuese de ahí, dice. Pero en cierta medida me siento de ahí. Eso es lo que está tratando de explicar. Y ahora está hablando de cómo Dios elige a Israel. ¿Y qué es Israel según Pablo? Y está hablando de cómo Dios elige y que no cuestionemos a Dios. Similar a la pregunta que hicimos que por qué Dios puso un árbol acá, si nos ceñimos a la historia para poder hacerlo gráfico, por qué Dios puso un árbol acá, por qué Dios hizo esto acá, si sabía que esto iba a morir o iba a fracasar o él iba a pecar y todas esas cosas. ¿Por qué Dios tomaba esas decisiones? De eso es lo que viene hablando, cómo Dios elige. ¿Y cómo guarda relación esto con las obras de Jesús? Y aquí va, dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. O sea, venía hablando de él, de las elecciones de Israel, del pueblo, de la raza judía. Y ahora está explicando que no son hijos solamente los que por carne, por linaje israelita, son descendientes de Abraham. O sea, no solamente son descendientes de Abraham aquellos, sino que los que son hijos según la promesa, son contados también como descendientes. O sea, hay una promesa que se hace y todos los hijos de esa promesa, ¿a quién se le hace la promesa? A Abraham, que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa, todas las naciones. Entonces, según esa promesa, son contados como descendientes a través de promesa, no a través de sangre. Porque la palabra de la promesa es esta. Aquí va, dice Pablo. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Una de las promesas era la descendencia de Abraham. Entonces viene el Señor y le dice a Sara que va a tener un hijo. ¿Cuándo se lo dice? Bueno, ¿está embarazada? No. Le dice antes de que todo pase. O sea, es una promesa. Está tomando los elementos Pablo conocidos y lo está llevando a su ejemplo. Y no solo esto, sino también le pasó a Rebeca, cuando concibió de uno. ¿De quién? De Isaac. Cuando queda embarazada de Isaac, que es nuestro padre, también le pasó a Rebeca lo mismo. ¿Qué le pasa a Rebeca? A Sara le había dicho que iba a tener un hijo antes de tiempo. ¿Y qué le dice a Rebeca? Le dice, pues no habían aún nacido, dice el texto entre paréntesis,
los dos hijos, o sea, no había pasado nada todavía, ni habían hecho aún ni bien ni mal, o sea, estos hijos no habían nacido, no habían crecido, no se habían portado bien o mal para que Dios decidiera según lo bueno o malo que eran, ¿ya? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, no había cómo demostrar nada para que Dios eligiese a uno de estos dos hijos. Y Pablo dice, no por las obras, sino por el que Él llama. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Rebeca concibe de Isaac y Él elige por elección propia. Dios decide cuál es el hijo de la promesa y no es por el comportamiento de ellos, porque no han nacido, no han crecido, no se han portado ni bien ni mal, solo Dios elige. Pablo está tomando esos elementos en la historia de ellos para mostrarle cómo Dios decide. Se lo dijo, verso 2, el mayor servirá al menor. ¿Qué es lo que le dice a Rebeca cuando le van a nacer los hijos antes que nazcan? Que el mayor servirá al menor. Le está revelando. ¿Quién es el hijo mayor? Esaú. ¿Quién es el hijo menor? Jacob. ¿Quién es el que sirve al otro? Esaú a Jacob. O sea, el que recibe la herencia será el menor. Le hago la pregunta, ¿interpretó eso Rebeca? ¿Lo mismo que yo le estoy diciendo? ¿Qué piensa usted? Porque Pablo dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Le está diciendo eso? Eso es lo que entendieron a través de toda la historia. Pablo lo entiende así también. O eso es lo que ellos entendían a través de la historia de su nación. ¿Era eso? Piensa. Le hago otra pregunta que va a ayudar a contestar esto. ¿Dónde usted ha leído la frase el mayor es el que sirve? Fue Jesús, ¿no? Muy bien. El que quiere ser el primero será postrero, ¿no? O el servirá, algo así. Claro. Está en el mismo contexto, sale la misma frase. O sea, el superior es el que sirve al menor. Inmediatamente se vuelve mayor aquel que sirve. Le hago la pregunta, acá, entre Jacob y Esaú, ¿quién sirvió a quién? Esaú sirve a Jacob, porque Jacob recibe la herencia. Eso es lo que ellos entendieron. Pero le hago la pregunta, cuando el Señor dice, el mayor es el que sirve, y Él es el que en la última cena agarra el agua y le lava los pies a los discípulos, ¿quién era el que estaba sirviendo? Jesús. ¿Quién es el mayor? El que sirve. El mayor sirve al menor. Y si tú ves entonces a Jacob y Esaú sirve a Jacob, ¿cuál es un antitipo o un tipo de Cristo? ¿Jacob o Esaú? Una pregunta, Enio. Ujú. Si Rebeca, si se le dijo esto a Rebeca antes que ellos nacieran, y según los hechos y la narración de lo que se lee, al final es como que no fue algo que se lo explicaron bien, o sea, Rebeca o Isaac, supongo que Isaac también lo sabía. Y donde dice, pues no había nacido, ni habían hecho ni un bien ni mal, o sea, que ya estaba escogido, o sea, eso ya estaba premeditado ya. Pero según la historia, Esaú sirve a Jacob, pero por obligación, o por un engaño, ¿sabes? Al final es como que todo se cambió, A la como que fuerza. como que se hicieron las cosas mal, ¿no? O sea que no, Esaú tenía conocimiento de esto, de que iba a suceder, de que él iba a servir. Algo pasa Sí. acá, porque si ustedes se miran la historia, Rebeca interviene, porque Claro. Esaú va a recibir la herencia y Rebeca, que sabía que tenía que ser de otra forma, interviene ella. Zacarías, en el libro de Zacarías, cuando se refiere a los profetas que dicen falsa mentira, dice nunca, falsa mentira, obvio, es falso, ¿no? Nunca más se pondrán el manto velloso para mentir. No está hablando bien de Jacob, De hecho, creo que no es Jacob el que significa engañador, usurpador, claro. usurpador es. El Señor viene a darle vuelta todo desde la cabeza. Hay un problema. Todo. Todo. Les viene a decir que en el día Él trabaja, no descansa. Les viene a decir que el mayor sirve al menor. Se lo había dicho antes, se lo repite ahora. Y Pablo está tomando esos elementos y lo está utilizando. Y es más, seguimos acá. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, tú, hombre, ¿cómo vas a contradecir al Señor de todo lo que tú has visto, de las elecciones, de las promesas que Él ha hecho anteriormente? Y tomó como ejemplo esto, que Sara tenía un hijo y que Rebeca iba a tener hijo y que había elegido a uno sobre otro.
Eso sucedió antes y ahora tú vas a ir y contradecir al Señor. Dirá el vaso de barro, aunque la palabra original aquí no dice vaso de barro, dice algo así como vaso hecho o vaso fabricado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el que está utilizando acá la traducción no quiere que se repitan las palabras vaso formado con el que lo formó. Pero lo que está explicando Pablo es justamente eso. Dirá el vaso que se formó al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, vamos a reclamar por qué el Señor hizo lo que hizo. Es lo mismo que sucedió con el ciego, porque él nació ciego. ¿Fue culpa de él o de su padre? Estás buscando culpar a alguien. Pablo está diciendo no tiene que el vaso creado reclamarle al creador. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso? Sobre el barro, perdón. Ahí dice barro. Esa es la misma palabra que utiliza Juan. Dirá el vaso formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre qué? No dice sobre el vaso, dice sobre el barro, para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra. O sea, él hace el vaso que él quiere, está explicando. Está hablándonos en términos humanos, como que Pablo supiera lo que el sentimiento de Dios de querer. O sea, nos está explicando en términos humanos para tratar de comprender a Dios. Y aquí viene el mensaje. O sea, si Dios hizo algo y uno erró y el otro no, le vas a cuestionar a Dios eso. Le vas a cuestionar por qué pasa esto, por qué pasa esto otro. Y no tienes explicación. ¿Por qué él murió cuando no debía haber muerto? ¿O por qué ella murió porque no debió haber muerto? ¿Podrá el barro reclamarle al alfarero? Dice el 22 acá. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? ¿Qué está diciendo? ¿Y qué pasa? Que Dios, no quiere decir que Dios quiera hacer su ira, porque Pablo no conoce los sentimientos de Dios. Él está tratando, nuevamente explico, hablando en términos humanos. Él está diciendo, ¿y si Dios pudiendo mostrar su ira? Quizás esa palabra se encaja más con nuestro idioma. Pudiendo mostrar su ira y enojarse por cómo nosotros somos y mostrar su poder, hacerlo notorio. En vez de hacer eso, soporta con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cuáles vasos de ira? Los nuestros. Cuando matamos a su hijo, él, pudiendo defenderse, pudiendo mostrar su ira, pudiendo mostrar enojo, en vez de hacer eso, soporta, tiene paciencia con nosotros, con nuestros vasos de ira que le pusimos encima para destruirlo y para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Su paciencia, su espera para con nosotros. Esa es la riqueza del reino. Su paciencia las mostró para con los vasos de misericordia. Su misericordia es la riqueza de su reino. Aquí están las riquezas que Él reparte. Su misericordia. Los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su misericordia, su paciencia, pudiendo Él actuar porque tiene el poder de destruir, no hace eso. Se detiene, dice Pablo, y nos muestra cómo Él es misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los pecadores, como también en Oseas dice. Bueno, los pecadores según los fariseos, ¿no? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada como amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El pueblo entra a Canaán y destruye, porque ellos no son hijos de Dios. El Señor los toma y le dice, allí serán llamados hijos. Restaura, toma aquel desechado y lo toma y lo trae. ¿Por qué pasan las cosas? Para que se vea las obras del Padre, misericordia, para tomarlo y traerlo, para tomarlo y restaurarlo, para tomarlo y sanarlo, para que vean que soy misericordia.
Me voy explicando, ¿no? Me voy explicando, pulgar arriba. Y sí. Vamos comprendiendo lo que está haciendo Pablo. Juan utiliza el mismo elemento, el mismo barro, lo mismo que está explicando Pablo y lo pone en su evangelio. No nos olvidemos que lo último en escribirse la Biblia fue el evangelio de Juan, cerca del año 100, 90, 100, en ese rango de tiempo. Después de la toma de Jerusalén, después que se escribió Apocalipsis, después que Pablo murió, después de después de todo lo que está escrito, lo último fue el libro de Juan. Entonces Juan está tomando estos elementos del barro, lo está haciendo una realidad en Cristo, que es el barro. El barro somos nosotros, nuestro pecado, lo que nosotros somos. ¿Qué está haciendo el Señor en la historia? Al ponerle barro, le está diciendo por qué no ve, por qué no lo podemos ver a Él. Volvemos. Entonces el hombre va y es sanado. Y vuelve. Ahora mirando, se lavó en Siloé. El Señor está haciendo una realidad la fiesta, el rito que ellos seguían. Iban, tomaban agua de Siloé, etc. Y Él lo mandó a lavarse a Siloé. El agua. Siloé, el enviado. El agua es Él. Le está mostrando su gracia. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de Pablo recién? Que Dios hacía la elección como Él quería. Dios está eligiendo acá, en el mismo contexto del barro, sanar a este hombre. No le pidió ser sanado. El Señor se acerca y lo sana. La elección de Dios. Sanar. Misericordia. Esa es su elección. Sanar. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Este no era el pobre, el que andaba ahí, el que andaba pidiendo, el que se arrastraba, el sucio, el cochino. ¿No es él? Unos decían, él es. Y otros, se parece. Empezaron a dudar, ¿no? Y él decía, yo soy el mismo, el mendigo, el ciego. Soy el mismo. ¿Cómo no me reconocen? Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos entonces? Él responde, les dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? ¿Alguien me puede decir lo que dice ahí? No sé. No sabe. A ver, espera. Voy atrás, un poco más atrás. Acá el texto dice, entre tanto que el día dura, es cuando está el Señor. Cuando no está, ¿qué viene? La noche. ¿Dónde está en ese momento Cristo? Cuando el ciego es sanado y vuelve y habla con los vecinos. ¿Dónde está Jesús? ¿Lo encuentra? No lo ve. No saben dónde está. ¿Qué viene entonces? ¿Qué dice el texto? La noche. Lo está aplicando el mismo Juan. Después de Jesús viene la noche. ¿Ahora qué se viene? La noche. Capítulo 3 de Juan dice, y vino un hombre de los fariseos a hablar con Jesús de noche. Avanzo. Miren. Él responde, no sé. Miren quiénes aparecen. Verso 13, el siguiente versículo. ¿A quién llevan? Al hombre. ¿A dónde lo llevan? Con los fariseos. Después de la luz viene la noche. ¿Se dan cuenta cómo Juan está relatándonos la historia? Nos está contando lo mismo, pero tienes que aprender a ver las señales. Llevan a este hombre a los fariseos. Y miren lo que sucede. El que había sido ciego, ¿no? Y nos está recalcando. Y no se olviden que era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. O sea, era ese último día el clímax de la fiesta. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. O sea, tenía barro, agua y ahora veo. Proceso de la salvación. Le está relatando el proceso de la salvación en 3 prácticamente palabras. Barro, agua y ver. Entonces algunos de los fariseos le decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Han escuchado esa frase ustedes antes? Enio, fíjate que siempre me he preguntado si Jesús, con el poder que tenía, ¿sabes? ¿Por qué se tomó el trabajo de escupir, de hacerlo todo, ponerle en los ojos
mandarlo a que se lave, cuando podría decir, mira, o tocarle los ojos y ya podía ver. ¿Y ahora cómo lo es? No, ya siempre andaba buscando eso, entonces, pues, ese es el trabajo que se está hablando, que él trabaja o sea, para los fariseos estos, él no guardaba el día sábado por esto. Un fariseo jamás hubiera hecho esto en sábado para el bien de su prójimo. Jamás. Se da- Viene se da- se da- Jesús y le da la vuelta, le da la vuelta a todo. O sea, él revolucionó todo. se dan cuenta como los milagros del Señor no solo están sanando al personaje, en este caso al ciego de nacimiento. Está el Señor utilizando un elemento para explicarle otro mayor al entorno. Le está diciendo a todos, son ciegos porque tienen barro en los ojos. Todos nosotros fuimos hechos del barro. Todos no podemos ver a Dios. Para poder ver a Dios, tenemos que lavarnos en el agua del enviado. Siloé. No hay otra forma de verlo. Si ponemos todo antes, ponemos la ley, si ponemos el sábado como ellos lo veían, si ponemos todas esas cosas, solo vemos oscuridad. No podemos ver la luz. Tenemos que aprender a ver a través de las señales que hizo el Señor. Lo mismo le dijo el Señor a la gente el día de la multiplicación de los panes y los peces. Después, cuando se encuentra con el Señor, después del suceso, lo estaban buscando y no lo encontraban. El Señor les dice, ustedes me siguen solamente porque vieron que yo les di comida y les multipliqué el pan y el pez, pero ustedes no han visto la señal, les dijo. Como si la señal era multiplicar el pan y los peces. No, la señal no era esa. El milagro era ese. La señal es otra. ¿La señal cuál es? Que yo soy el pan y que yo les doy a todos y a todo aquel que quiero. Esa era la señal. No vieron la señal. Acá no están viendo la señal. Están viendo una persona que hizo barro, una persona que mandó a lavarse a otro. No están viendo lo que significa el barro, no están entendiendo lo que el Señor está haciendo, no están entendiendo las obras de Dios, mientras Cristo está, la luz. Entonces, algunos de los fariseos, dice el verso 16, decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas? Fíjense lo que dice Juan como término, dice señales. Ahora puede ser milagros también, pero se está refiriendo a algo puntual. ¿Cómo él nos puede decir esto? ¿Cómo puede él hacer esto? Si este hombre fuera un pecador, porque ellos tenían el pensamiento, de hecho, en el diálogo está más adelante, de que Dios no habla con pecadores. Eso era lo que ellos tenían en mente. Y había disensión entre ellos, o sea, habían dos grupos. Entonces volvieron a decirle al ciego, bueno, le dicen, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Mira lo que responde él. ¿Qué dice? Es un profeta. ¿Sabía el ciego quién le sanó? No lo sabía. No lo sabía. ¿Recibió sanación? Y lo recibió. ¿Por qué? Por misericordia. Al que él elige, sana. Lo había dicho Pablo, el vaso de la misericordia. Él decide, y él decide sanar al que él quiera. No es por merecimiento, dice. No habían nacido los dos hijos de Rebeca. ¿Entienden ahora lo que Pablo está expresando? Hermano Enio, e igual con lo que dice Pablo en Romanos 4, si uno ve, habla de Abraham y dice que Abraham nunca dudó, Abraham nunca perdió la esperanza, Abraham siempre confió en la promesa de Dios. Y si uno va a Génesis, es todo lo contrario. Abraham sí dudó, Abraham sí hizo muchas cosas, pero Pablo allí dice no. Y después hay un texto que dice en 4:17, dice, él llama a las cosas que no son como si fueran. Y después el discurso que acaba Pablo diciendo, esto también se ha hecho para nosotros, para que todo aquel que en él crea es justificado por fe. Claro, le toma todo y lo borra por completo. Entonces ahí está la señal. Esa es la señal. ¿Cómo un hombre puede hacer esto? Diga. Siguiendo la línea de los fariseos, tenían tan arraigado la religiosidad que tenían ellos, que eran todas las vendas que les impedían ver realmente a Jesús. Realmente a este hombre que fue sanado llegó a la conclusión de que era un profeta, de que no era alguien común y corriente, era alguien
especial, ¿sabes? Pero, y aún él que no lo habían conocido, si fue ciego de nacimiento, pues él había escuchado, supongo, las profecías y todo, pero los fariseos, estaban empapados de todo, del que había venido, del que cómo va a venir y todo, del rey que va a venir a salvarlos, pero tampoco no entendieron nada. Y como experiencia, yo estuve pues, casi toda mi vida dentro de una denominación, entonces que uno defendía, siempre defendí, por ejemplo, el sábado y todo eso, ¿no? Y tantas cosas que al final me impedían ver realmente lo que es Jesús, ese Dios maravilloso, ¿no? De sentirte que perteneces a una denominación y que eres el grupo verdadero, el grupo escogido, que solamente como que uno nomás tiene la verdad y los demás todos están perdidos, ¿sabes? Entonces, la conclusión que he perdido está total. Ujú. Sí, a cuántas vendas hoy se nos están cayendo de los ojos y realmente pues empezar a ver a este Dios maravilloso que no hace pues excepción de personas, o sea, que coge a todos, a todos, no, él no va diciendo tú no y esto, ¿no? Y lo que nos han enseñado de cadenas de oración y todo, ¿no? Que Dios, como que con las cadenas de oración Dios va a coger a, por ejemplo, imagínate que hubiera hecho cadenas de oración por alguien que está ciego, ¿no? Pero Jesús va y dice, mira, yo te cojo a ti sin que haya cadena de oración por ti, nada, yo cojo a ti, te sano, te quito la ceguera, y ya está. A veces hay personas que dicen, llevamos orando tanto por ese hermano, el hermano murió igual. Sí, total. Y decimos, era la voluntad de Dios, como que Dios quería que él muriera. Y técnicamente no lo es. Sí. Parece serlo, pero técnicamente no lo es porque habíamos pedido y él murió. Entonces no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que perdamos la vida. ¿Qué está haciendo el Señor? Manifestando sus obras para que veamos sus obras de misericordia. En algún momento veremos la obra de misericordia sobre esa persona. Lo que los discípulos comprendieron era que lo que ocurría era porque Dios de alguna forma iba a mostrar su misericordia. Su misericordia es su gloria. Cuando usted va al libro de Zacarías, y en el libro de Zacarías dice que la gloria de Dios es cuando le ponen a su corona, dice, la corona está hecha de dos metales, de plata y oro. La gloria de Dios está en la plata y el oro. Investigue qué es la plata y el oro y qué significa su gloria. Eso únalo con la misericordia, que es lo que el Señor está haciendo. Ahora, acá, este hombre dice profeta. Profeta no es necesariamente alguien que dice eventos del futuro. El concepto de profeta es alguien que amonesta. Ese es el concepto que ellos entiendan de profeta. Es alguien que llega a reformarlos, a amonestarlos. Ahora, eso es lo que él entiende de Cristo, que era alguien que venía a cambiar algo, a reformarlo. Pero no sabe quién es, no sabe que es el Hijo de Dios, y el Señor lo sana. Y cuando lo sana, ¿qué ocurre con este hombre? Este hombre ahora puede ver, ahora puede darse cuenta. Antes no, estaba ciego. Seguimos. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Empezaron a hablar diciendo, quizás nunca fue ciego. Entonces llaman a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero ¿cómo es que ve? No tenemos ni idea. ¿Sabían? Sí, el mismo Juan lo está explicando, lo va a explicar, pero ellos no querían ser dañados si se ponían de parte de sus hijos, de su hijo. No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él, es un hombre mayor, pueden hablar con él hablará por sí mismo, nosotros no nos metemos. Sí sabemos que es nuestro hijo y que era ciego. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. O sea, mintieron. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado. Entonces, si estos hombres creían o no, o si decían algo al respecto, corrían el serio riesgo de ser expulsados de las iglesias, de las sinagogas que ellos tenían. Por eso dijeron sus padres. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. O sea, los padres también se lavan las manos. ¿Cómo estaban los padres? Ciegos. ¿Cómo estaban los fariseos? Ciegos. Todos estaban ciegos. El único que veía era él. Entonces vuelven a llamar al ciego, ya después de hablar con los papás. Entonces vuelven a llamarlo y le dicen, da gloria a Dios entonces. Ya habían confirmado que había sido ciego y ahora veía. Entonces, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador.
O sea, sáltate al hombre, a Jesús, y dale las gracias a Dios. Entonces él respondió y dijo, si fuera pecador, que yo no lo sé, una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo, la señal. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Pero si yo ya se los dije. Y miren lo que dice, y no habéis querido oír. El viento sopla, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, pero oyes su sonido, le dijo Jesús a Nicodemo. Ustedes igual no han querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Se acuerdan el estanque de Betesda? Que el Señor va y sana a un paralítico. Escuchen ese tema. Y el paralítico después va y acusa a Jesús. Y lo llevó a Jesús adelante de los fariseos. Entonces, y uno dice, ¿pero cómo Jesús sanó a ese hombre? Porque Él sana el que Él elige. Te quiere mostrar algo con esa historia. La gloria de Dios se manifiesta en el que Él elige. Y lo elige por algo. Alguien podría decir, entonces Dios elige a uno y elige a otros no. También lo va a desenredar la historia. Miren, dice, ustedes no habéis querido oírla. Me escucharon, pero no la asimilan. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Le injuriaban. Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. O sea, nosotros la ley, lo que tenemos que hacer, lo tenemos claro. Viene a través de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero respecto a este hombre, no sabemos de dónde sea. No sabes de dónde viene. No sabes a dónde va. Pero estás oyendo su sonido. ¿Cuál es su sonido? Sus obras. Las obras mientras el día dura. Pues esto es lo maravilloso, le dice el hombre a los fariseos. Que vosotros no sepáis de dónde él sea. Porque a mí me abrió los ojos. Lo sorprendente es que aún haciendo él esto, ustedes ni siquiera sepan de dónde sea. Y lo encuentro maravilloso esto, dice el hombre. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Le están diciendo, o sea, tú naciste en pecado porque siempre ciego, consecuencias del pecado, y nos vas a enseñar a nosotros que nosotros vemos. O sea, y nosotros no tenemos el mismo pecado, no tenemos pecado. ¿Y qué hacen? Le expulsan. No pueden ver, le expulsan. No quieren ver, le expulsan. Ven las señales, oyen su sonido, lo expulsan. No quieren. ¿Cuál era la luz en la oscuridad de acá? El hombre, el sanado, quien ni siquiera sabía quién le había sanado. Pero con lo que él conocía, con lo que él entendía de pecado, y que Dios hablaba con el que hacía su voluntad, con los elementos que él tenía, sabía que el que lo había sanado, no había razón alguna para que hubiese pecado en él. Entonces lo expulsan, y miren lo que sucede. Oyó Jesús que lo habían echado. Y hallándole le dijo, aquí viene. Primero lo sana, después le pregunta, ¿qué le sacó? La mugre, el barro, lo que le impedía ver. Después le pregunta. Primero el barro, después le pregunta. Para poder ver a Cristo, para que nuestros hijos vean a Cristo, para que nuestro entorno vea a Cristo, Dios les sacará el barro. Después la pregunta, no antes. A los fariseos no lo veían porque sus ojos estaban llenos de barro. Y si le preguntan, ellos responden cualquier cosa. No creyeron. Si ya les conté la historia y quieren que se las cuente de nuevo y no creen, no van a creer. ¿Y qué responde el hombre? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Si tú me dices quién es, yo creo en él. No sabía quién tenía al frente. Le dice Jesús, pues le has visto. Fíjense las palabras. Le has visto, porque ya no eres ciego. Ahora le ves. Y el que habla contigo, él es. Y le dice, creo, Señor, y le adoro. Dice Jesús. Tiene que haber habido mucha gente. Entonces el Señor lo dice para que todo el mundo escuche. Para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que ven, ¿qué dice? Sean cegados. Tú tienes pecado y nos vienes a decir esto a nosotros, que nosotros
vemos de nacimiento, no pueden ver. O sea, los que creen que ven, porque creen que ven, están ciegos. Y uno dice, el texto es medio raro, porque es como que el Señor viene y sana a algunos y a los otros los hace ciegos. No es lo que está diciendo el texto. Dice que los que no ven sean cegados. Ya no ven, lo perciben, ¿no? La ceguera es espiritual. Ellos ya no ven, nunca ven, no pueden ver. Pero uno dice, pero sigo sin entender, Señor. Porque tú estás eligiendo a unos sí por elección, le dan la gracia y a los otros no. Aquí hay algo. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dicen, acá está. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Tontos no eran. Se dieron cuenta de lo que Jesús les decía. ¿Acaso nos estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y el Señor les dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, porque yo al ciego lo sano, le quito el barro. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El problema está en creer que ves. No puedo sanar al que cree que ve, solo sano al ciego. La respuesta es, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Ojalá fueseis ciegos. Los sanaría. Pero como no quieren ser ciegos, creen que ven por sus propios medios, no los puedo sanar. Para eso he venido al mundo, para que el ciego vea. Y el que cree que ve, siga ciego. No puede ver. No me deja hacerlo ver, porque cree que ve. Suficiencia. Yo elijo a todo aquel que es ciego. ¿Estamos todos ciegos? Ojalá que sí. Porque el milagro de Dios se manifiesta en los ciegos, en los pobres, en los desventurados, en los desnudos, en los pecadores, en los necesitados. Ve y mira a tu alrededor y ve si tu hijo hace bien o mal. Ve al más malo de tu familia, de tu entorno. A él Dios sacará de la ceguera. Al más cochino, al más sucio, al más oscuro, al que tú ves que tiene mal comportamiento, a él el Señor sanará de su ceguera. Porque al ciego sana. Al ciego sana. Al ciego le lavas los ojos. Al ciego le quita el barro. Necesitamos entender que somos ciegos. Necesitamos entender que necesitamos un Salvador. Porque en ese momento es cuando Él se manifiesta. Dime dónde está y yo creo en Él. Está al frente tuyo. Siempre estuve ahí. Siempre estuve ahí. No te preocupes por tu entorno cuando lo ves mal. El Señor manifestará su misericordia, su vaso de misericordia. El Señor manifestará su gloria para que las obras de Dios se manifiesten en Él. El Señor nos ha venido a salvar.